Meteorológica de primer nivel. Está basada en tres tipos de instrumentación: boyas de aguas profundas, fuera de la costa, lejos, estaciones costeras en el litoral y una estación de radar que permite dar información sobre corrientes superficiales en tiempo real y oleaje. Junto con modelos numéricos que necesitan de estos datos medidos en tiempo real para su validación. Son imprescindibles. Tener una buena base de datos es imprescindible para tener una buena fiabilidad de las salidas de los modelos numéricos. Se realiza la previsión de las condiciones y las distintas alertas de fenómenos adversos que están operativos en Euskalmet. Bueno, el estudio tiene como motivación principal lo acontecido durante el invierno de 2013-2014, en el cual hubo una sucesión de temporales extraordinaria, un número muy poco habitual de temporales consecutivos. Y una de las lecciones prácticas fue que, como sabemos, en la mar hay diferentes tipos de públicos, de público objetivo, diferentes tipos de usuarios que tienen una relación muy diferente muy intensa, pero muy diferente entre ellos, con la mar, la forma en que se relacionan. Y se vio que las alertas enfocadas a distintos grupos de usuarios podían ayudar a minimizar los daños. Entonces se lanzó un proyecto para analizar tanto estos eventos como los eventos más relevantes de los últimos años. En concreto se eligió al final 10 años en los cuales se tenía la mejor información de eventos principalmente oleaje de gran magnitud, para revisar las alertas que se estaban dando, que se habían dado durante esos eventos, el sistema de alertas, y ver si se podía mejorar y enfocar mejor en función sobre todo enfocado a los daños potenciales de estos eventos. Bueno, hay tres variables principales en el riesgo marítimo costero: las variables oceanometeorológicas, los impactos esperados y los usuarios hacia los cuales se enfoca esa predicción. Bueno, supongo que os acordaréis del invierno, sobre todo de los 3 primeros meses del año 2014. Bueno, si no, ahí están las hemerotecas para ver que el número de noticias y de impactos, de destrozos, fue muy importante. Todos los que vivimos cerca de la costa lo recordamos perfectamente. Vimos situaciones que se repiten pocas veces, tanto por la magnitud de los fenómenos como por los daños ocasionados. Bueno, estos son un poquito la serie esa entre enero y marzo de 2014, final de diciembre también, con una serie de eventos relativamente poco frecuentes, hasta 8 eventos individuales. Un número de alertas por riesgo marítimo costero también muy poco frecuente, aquí lo podemos ver, comparando con años anteriores. Pues bueno, el número de alertas amarillas, naranjas y rojas, desde que ese es la categorización, pero también en volumen total con los últimos 10 años, pues fue significativamente muy superior. En este estudio se analizaron los daños. Al principio se barajaron distintas fuentes de datos, pero al final se centró el estudio en analizar los daños recogidos en el consorcio de compensación de seguros, por ser una fuente homogénea, que tenía una serie histórica importante y que, aunque no permite evaluar los daños totales, sí era un buen indicador de los daños producidos. Bueno, en esos 3 primeros meses de 2014, la cantidad que recogió el consorcio de compensación de seguros fue casi de 50 millones de euros. Podemos ver que es muy superior a la de los últimos 10 años. Y bueno, había un desglose importante para ir analizando los distintos fenómenos en función de las tipologías, por localidades, muy repartido en toda la costa, aunque se veían varias zonas predominantes, unas zonas más sensibles, que daba información muy interesante para identificar los parámetros críticos, para definir los fenómenos más adversos.
pero de entre todos destacaban dos eventos. Uno el del 11 de marzo de 2008 y el del 2 de febrero de 2014. Los dos por encima de, bueno, en torno a los 15-20 millones de euros de daños y repartidos de forma muy importante a lo largo del litoral en ambos casos. Y comparativamente con el resto de eventos, pues en una magnitud casi de un orden de magnitud superior. El 70% de los daños registrados por el consorcio de seguros en los últimos 10 años se correspondían con estos dos eventos. Bueno, para entender por qué estos dos eventos fueron tan destructivos, tenemos que ir un paso atrás y primero estamos analizando principalmente el agente dominante es el oleaje. Tenemos que entender un poco qué es el oleaje. El oleaje es la transferencia de energía del viento al océano, genera ondas y esas ondas se propagan. La zona de generación es donde el viento está interactuando con la superficie del océano. La mar que se genera en esa zona se denomina mar de viento. Y luego esa mar de viento puede propagarse, de hecho se propaga a increíbles distancias, manteniendo un gran porcentaje de su energía intacta y transformándose en ese viaje. Cuando la mar de viento viaja durante una distancia suficiente, en ese viaje lo que se ordena, hay una dispersión direccional, una dispersión frecuencial. Los periodos más altos corren más y las olas con periodos más altos se van poniendo en cabeza y van ordenándose en ese viaje. El estado de mar asociado a una mar que se ha propagado durante una distancia suficientemente larga se denomina mar de fondo y suele tener ese aspecto con líneas muy bien definidas, en condiciones a veces de calma local y puede tener alturas de ola muy importantes. El otro tipo de mar opuesta a esta sería la mar de viento, que está siendo generada en ese momento en la zona de generación. Puede tener alturas también muy importantes, todo el rango de alturas posible, pero las características suelen ser mucha variabilidad direccional, mucha variabilidad de periodos, una mar muy caótica, muy mezclada. Y luego la mar real, normalmente en el mayor porcentaje de los casos, es una mezcla de una mar de viento que se está generando en esa zona con una o más mares de fondo que pueden venir de distintos puntos del océano, unos más cercanos y otros más lejanos. Bueno, como he comentado, el oleaje está generado por el viento y lo que produce es un movimiento de la superficie, una propagación de esa forma, de esa ondulación, y se transforma en un movimiento periódico de la superficie del mar. No hay propagación de masa, sino simplemente las partículas oscilan y lo que se propaga es la forma del desequilibrio en la superficie del mar. Los parámetros básicos que definen una onda son su amplitud y su longitud de onda, la distancia entre dos crestas o dos senos. Pero un mar real está formado por un montón de olas de diferentes alturas, periodos o longitudes de onda. Y entonces, para poder describir un estado de mar, se utilizan parámetros estadísticos. Bueno, hay otros tipos de parámetros, que los más característicos o más habituales es la altura significante, que no es la media, sino es la media del tercio de las olas mayores. Podría ser lo que un usuario acostumbrado diría que es la altura de ola dominante en ese estado de mar, y los que conozcáis así de primera mano o seáis usuarios habituales de la franja costera, os daréis cuenta que las olas vienen en grupos de olas más grandes y luego otros periodos de calma, y podríamos relacionarlo con el tamaño medio de esas olas más grandes que vienen cada varios minutos. Puede haber un grupo de olas que podría ser el doble de ese grupo habitual, pero sería el grupo habitual de olas grandes. Eso definiría la altura significante o altura característica de ese estado de mar. Luego hay otros parámetros, periodo, que es el tiempo
entre dos crestas o longitudes de onda, está directamente relacionada con la longitud de onda y la dirección de la cual procede el oleaje. Estará compuesto por un número de olas que tendrán una variabilidad de direcciones. Habrá una dirección media, una dirección dominante también asociada a las olas más grandes. Bueno, hay una serie de parámetros. Se suele separar a veces en mar de fondo y mar de viento cuando es posible, y puede haber una altura, dirección y periodo diferente de la mar de fondo y de la mar de viento, que pueden tener una diferencia en dirección muy importante. Típico estado de mar de fondo del noroeste que tenemos en el Cantábrico, con un viento del nordeste dominante o del sur fuerte, y fuera de la costa pues tenemos las dos mares cruzadas. Bueno, estamos en el sudeste del Golfo de Vizcaya. Nuestro clima marino realmente está condicionado por toda esa zona que está dentro de la línea amarilla, que sería nuestra ventana de oleaje. Cualquier oleaje de suficiente magnitud que se produce en toda esa zona hacia nosotros nos llega en algún momento. Bueno, a una escala menor tenemos la costa vasca orientada al norte, con una variabilidad de direcciones entre noroeste y nordeste, pero predominantemente al norte, la batimetría, la alineación del fondo, lo cual hace que tengamos un diferente grado de exposición a oleajes que proceden más del oeste o más del norte. Bueno, si vamos al invierno de 2014, a esos primeros meses del año, esto sería un indicador climático, es la anomalía de presión de todos los mapas de isobaras, de los mapas de presión que hubo durante esos 3 meses. Se hace la media y se compara con la media de una serie histórica. Como podéis ver, hay una zona centrada en el oeste de Irlanda, dentro de nuestra ventana de oleaje, en la cual las presiones fueron bastante más bajas de lo habitual. Esto es la anomalía de viento positiva en toda esa zona, en nuestra ventana de oleaje, vientos más intensos de lo habitual. Eso quiere decir que situaciones como esta, con una baja presión muy importante centrada entre Islandia y el oeste de Irlanda, y vientos del oeste-noroeste muy intensos, fue repetitiva durante esos meses. Bueno, y dio lugar un poco a lo que ya hemos visto antes, a esta serie de oleaje en la cual se ven hasta 7, 8 eventos con alturas de ola cercanas por encima de los 8 metros, cercanas a los 10, incluso más de 11 metros en aguas profundas. Una sucesión de temporales muy importante. Ahí se citan algunos que tuvieron características bastante peculiares o significativas. Estos temporales fueron lo nunca visto, fueron excepcionales realmente, individualmente. Pues bueno, hay series históricas y vemos que aunque en la parte final se ven esos temporales, pues bueno, tuvieron alturas de ola importantes. Sí ha habido temporales iguales o muy superiores en altura de ola. Realmente en lo que se denomina periodo de retorno, que es el tiempo medio entre dos sucesos de esa magnitud, que es un parámetro típico para definir el grado de intensidad de una tormenta. Los 8 eventos que hubo en esos 3 primeros meses de 2014 tuvieron un periodo de retorno entre 2 y 7 años. Es decir, lo que suele suceder de forma habitual cada 2, 5, 7 años se produjo hasta 8 veces en 3 meses. Es decir, ninguno de ellos fue realmente excepcional, fue superior a lo que se ha medido antes, pero hubo un número que ya se empieza a ver que fue realmente importante. Para medir esta recurrencia, un parámetro habitual es el flujo de energía integrado en un mes, la media móvil mensual. El flujo de energía del invierno aquí habitual en el Cantábrico ronda los 100 kilovatios como unidad de energía, y vemos que centrado en el mes de febrero de 2014 se llegó a los 300 kilovatios, es decir, 3 veces el nivel energético medio habitual, y muy por encima de todos los niveles energéticos de la serie de la boya de puertos del Estado de Bilbao, que es la serie más larga que hay en el Cantábrico de medidas de oleaje en aguas profundas.
Para saber si esto también es único, la recurrencia, pues bueno, ya no existen datos medidos, hay que ir a series simuladas, series de oleaje generadas por un modelo numérico, validadas con datos reales. Y sí, hay series de 70 años de reanálisis y bueno, se ven algunos eventos de magnitud similar. Es decir, y en todos los casos, además, lo interesante es que no hay ningún temporal excepcional, por así decirlo, pero hay un número muy grande de temporales medio altos. Bueno, podríamos decir que es del orden de lo que pasa un invierno en la escala de 25 años, por ponerle un apellido. Bueno, se ve un temporal superior al resto, el del 65, que bueno, supongo que muchos habréis visto esos vídeos que circularon por la red, por internet durante el invierno pasado del nodo con los daños de los temporales del 65. Bueno, si volvemos a los daños y al impacto en costa, al proyecto de impacto en costa, volvemos a esos dos temporales significativos y si vemos un poco sus parámetros de oleaje, esa altura significante, ese periodo dominante, esa dirección dominante, vemos que hay oleajes con altura significante bastante mayor. No fueron, por así decirlo, récord en periodo. La dirección está dentro de los rangos del resto de temporales. Vemos que hay una variabilidad importante, las direcciones entre 285, bastante oeste, y 315 noroeste. Vemos que los periodos también varían mucho entre los 14 segundos y los 23 de algún temporal. Bueno, empezamos a ver que hay una variabilidad importante de las características del temporal, pero no se ve que ninguna en concreto individualmente se relacione directamente con el daño. Aquí podemos ver un poquito los máximos, bueno, de esa serie de 10 años. En 2007 hubo uno con un nivel de marea, el récord, por decirlo de alguna forma. Otro con altura récord, el Klaus, en 2009, con casi 14 metros de altura significante. Y sin embargo, unos daños que no llegan del orden de los 2.000 euros. Un periodo récord en el temporal del Día de Reyes de 2014. Un temporal de una magnitud realmente sí que fue excepcional en magnitud, en dimensiones de la zona de generación, en intensidad, en altura de las olas en la zona de generación, pero que no produjo unos daños récord. Y otro temporal en el cual la presión fue excepcionalmente baja y la sobrelevación por encima del nivel de la marea debido a esa presión pues fue también récord. Ninguno de ellos tiene unos daños significativos comparados con estos dos eventos que recogen hasta el 70% de los daños. Bueno, pues entonces para entender un poco mejor cuáles son las variables o cómo tienen, ya empezamos a ver que realmente no hay una variable dominante, sino una conjunción de variables que tienen que coincidir simultáneamente para que la intensidad de los daños sea significativa. Si nos centramos en uno de los eventos que sí tuvo daños significativos, que es el del 2 de febrero, vemos que, aunque tiene una altura significante inferior al resto de eventos, hay dos cosas que resaltan. Una es el nivel del mar, vemos la amplitud de la marea en la parte alta, vemos que eran mareas muy vivas, y además se ve como el pico del temporal, es decir, el momento de máxima altura significante justo coincide con la pleamar. Bueno, en la curva de abajo vemos el registro del mareógrafo en el interior del puerto de Pasaia. La línea azul sería la marea astronómica predicha, la línea roja el nivel del mar medido. Vemos que cuando el oleaje, dentro de ese recuadro verde que está en el zoom de la parte de la gráfica de arriba, empieza a ser importante, existe una oscilación del nivel dentro del puerto, de una amplitud bastante significativa, que está ampliado en la parte de abajo, en la parte baja, y vemos que hay oscilaciones de hasta por encima del 1,5 metros, con periodos con una variación en el tiempo del orden de los minutos, 3 minutos, 5 minutos. Es decir, vemos que hay procesos más complejos que tienen una importancia significativa en la variación del nivel del mar.
Bueno, con todo este conocimiento se intenta traducir todos estos parámetros a un índice sencillo, y se eligió la cota de inundación, que se define como el nivel del mar en ese instante más el remonte del oleaje, la ascensión del oleaje sobre el talud de la costa. Hay formulaciones que permiten, de una forma más o menos sencilla, estimar ese remonte del oleaje, y en las condiciones predichas de nivel se puede conocer la cota de inundación del oleaje potencial en un perfil de costa. Los factores que influyen serán la marea astronómica, la marea asociada a la atracción de los astros, la Luna y el Sol principalmente, que es fácilmente predecible a largo plazo y que es con lo que se generan las tablas de mareas que todos estamos acostumbrados a utilizar. La marea astronómica también es principalmente debida a la presión. Una baja presión permite que el nivel del mar se sitúe más alto para compensar esa presión total, y es predecible pues a la escala de la predicción meteorológica. Pues 72 horas se puede predecir bastante fielmente cuál va a ser la sobreelevación del mar debida a la presión. También los campos de viento intenso soplando hacia la costa crean acumulación de agua en la costa. Y el remonte tiene dos componentes. Una sería lo que se conoce como setup. El oleaje, al romper hacia la costa, en dirección a la costa, produce una variación de energía. Hay una disipación de energía. Esa variación de energía hacia la costa lo que produce es que, para compensarse, una elevación del nivel del mar en la costa. Sería la línea roja. Si las olas fueran todas iguales, sería una sobreelevación constante. Y luego el swash, que es el ascenso sobre el talud de cada ola individual. Una ola llega, rompe, sigue evolucionando y llega a la costa y asciende y desciende. El remonte depende de las características del oleaje, de la altura en rotura, de la longitud de onda, que es dependiente del periodo, del tiempo entre olas, y de la pendiente del fondo. Esa línea roja, ese setup, esa liberación de energía que produce una sobreelevación en la costa, no es constante. Como he dicho antes, el oleaje real está formado por grupos de olas grandes y calmas. Cuando llega un grupo de olas grandes hay más variación de energía, hay un ascenso, un setup instantáneo mayor, y cuando llega un periodo de calma hay menos energía y baja. Eso realmente produce una oscilación que produce incluso un swash de infragravedad, se conoce como infragravedad, que en temporales grandes puede llegar a ser dominante en el proceso de inundación. Todos hemos visto en una playa tendida como de repente desciende la orilla, se aleja y viene un grupo de olas grandes y sube como si fuera lo que se conoce comúnmente como una traída, una masa de agua que no está relacionada con las olas individuales, sino que es como un pequeño tsunami, por describirlo de una forma sencilla, aunque no tiene nada que ver en cuanto a su proceso físico, que tiene mucha energía y produce una inundación bastante importante. Ese fenómeno sería lo que da lugar a esa oscilación que veíamos en la gráfica del nivel del mar dentro del puerto de Pasajes. Esa oscilación tiene mucha energía y se propaga de forma muy eficaz a zonas abrigadas, produce grandes corrientes, oscilaciones importantes en el interior de los puertos. Pues ese fenómeno, también con una amplitud similar, de 1 metro, incluso 2 metros por encima del nivel medio, se produce sobre el talud de la costa y es un mecanismo a veces dominante en el proceso de inundación. La altura de ola. La altura de ola en rotura, ¿de qué depende? Pues depende de la altura de ola en aguas profundas, de la dirección relativa del oleaje en aguas profundas respecto a la alineación de la costa y principalmente del periodo del oleaje. El oleaje, al reducirse la profundidad, por explicarlo de una forma sencilla, reduce su velocidad. La velocidad de la onda es proporcional a la profundidad. Entonces pasa de una velocidad muy alta en aguas con mucha profundidad a una velocidad menor, y las ondas se contraen. Y eso hace aumentar la altura de ola. Se van peraltando,
se van comprimiendo hasta que por estar tan juntas se inestabilizan y se produce la rotura. Pues ese efecto de compresión y de amplificación de la altura de ola es más importante cuanto mayor sea la separación entre las olas en aguas profundas, cuanto mayor sea la diferencia entre la velocidad fuera de la costa y la velocidad en el punto de rotura. Y está directamente relacionada con el periodo. Por eso el periodo del oleaje es un factor, es un parámetro también muy importante a la hora de definir la altura en rotura y los efectos del oleaje sobre la costa. Y la dirección, un giro, realmente lo que hace es que el flujo de energía que tiene que entrar por una sección se tenga que extender en una sección más grande, y el flujo está directamente relacionado con la altura de ola al cuadrado y linealmente con el periodo. Por eso también el periodo permite que para el mismo giro el oleaje pierda menos altura. Hay más energía, y la energía que se propaga para la misma altura es mayor, que se proyecta. Bueno, simplemente para quedarnos con que la altura de ola es muy importante, pero la dirección es también clave, y el periodo también es otro factor muy importante. Bueno, dada la variabilidad de orientaciones de la batimetría en la costa vasca, dada la variabilidad de las direcciones de procedencia de los distintos temporales que se habían analizado y de periodos, lo que se hizo fue analizar ese parámetro también debido a la variabilidad de pendientes habituales en la costa vasca. Se analizó la relación entre los daños en esos 10 años, en los eventos durante esos 10 años, en 26 eventos, los daños producidos y la cota de inundación sobre un perfil más suave, típico de una playa, y un perfil con una mayor pendiente, pues de una zona más rocosa o con estructuras artificiales, y en 3 alineaciones diferentes de costa. Una costa más expuesta, más orientada directamente al noroeste, una intermedia y una más abrigada mirando al norte. Y se vio que de esas 3 orientaciones y 2 perfiles, 6 casos, la comparación entre cota e inundación en esos 6 casos y los daños, todos tenían un buen ajuste, todos explicaban bastante bien los daños, pero sin duda el perfil suave y orientado al norte era el mejor indicador en cuanto al daño previsto, con un 0,67 de coeficiente de correlación, que es relativamente significativo, y en escala logarítmica, lo cual quiere decir que en este caso, como el factor es 1,6, pues 60 centímetros más de cota de inundación suponen multiplicar por 10 los daños. Y bueno, al comparar los 26 temporales en cota de inundación sobre ese perfil suave orientado al norte, es cuando ya los datos de 2014 empiezan a aparecer en cabeza, y algunos de los temporales significativos empiezan a aparecer entre los 5 más intensos, el de 2008 también. Bueno. Y básicamente lo que resultado práctico del estudio, aparte de toda la información generada, de la mejora en el análisis de los datos, el indicar pues eso, cuáles son los parámetros dominantes, se definió como índice de impacto en costa, un nuevo índice para ver el daño potencial del oleaje sobre la costa. Se definió esa cota de inundación asociada al nivel del mar más el remonte del oleaje sobre un perfil suave orientado al norte como el mejor indicador para estimar los daños potenciales y definir los nuevos umbrales de alerta de este índice. Como hemos comentado, el oleaje es un proceso irregular, por eso esa cota de inundación, si la asociamos a la altura significante, no es un valor absoluto. Habrá un número de olas que lleguen a esa cota, pero habrá potencialmente una cota máxima a la cual alguna ola puede llegar. Al analizar en detalle los eventos, se vio que introduciendo esa cota máxima daba una información adicional y categorizaba mejor los daños
dentro de un ajuste bueno, de un índice sencillo. Es un índice sencillo, no hay que olvidarse de ello. Categorizaba mejor, ordenaba mejor los daños, los eventos más impactantes en cuanto a los daños. Por eso se definieron dos valores: la cota de inundación del 2%, que sería, por decirlo sencillo, en la pleamar predicha, que sería la pleamar astronómica más la sobreelevación asociada a la presión atmosférica y el viento existente. Sobre ese nivel, ¿hasta qué cota puede llegar un grupo de olas habitual, normal? Si estamos durante media hora allí viendo el mar, pues sería la cota a la que pues varias veces, 2 o 3 veces, han llegado las olas. Y una cota de inundación máxima, que sería la cota potencial a la que una ola individual, en circunstancias favorables, podría llegar en ese mismo punto. Estos son los umbrales que se definieron. Físicamente coincidirían con cotas a las que pueden llegar el oleaje en esa tipología, en zonas orientadas al norte, relativamente abrigadas, pero, por así decirlo, tienen un paralelismo casi perfecto sobre otras cotas, con los umbrales en los que entran en daños importantes otras exposiciones de costa, en la que pueden tener una mayor pendiente o una exposición más directa, porque hemos dicho que ese perfil suave orientado al norte era el mejor indicador de todos para relacionar los daños a escala de toda la costa con las características específicas del temporal. Básicamente se definen dos límites: la cota de inundación del 2% y la máxima, y si no superan ninguno de los dos esos umbrales, pues se categorizarían dentro de esos rangos. Bueno, en cuanto a los niveles, los habituales de peligrosidad y los avisos y etcétera, similares a los niveles anteriores, pero para este nuevo índice. Y como resumen, el nuevo protocolo de meteorología adversa por fenómenos costeros ahora recoge tres índices o 3 avisos: uno por Galerna, con los valores anteriores; uno por riesgo a la navegación, que es el mismo o muy parecido al fenómeno por costero que se definía antes; y un nuevo impacto en costa, que está definido con esas cotas de inundación esperables, habituales y la máxima posible durante ese temporal esperable en una costa orientada al norte y perfil suave. Podría ser pues la parte oeste de Zarauz, por poner un punto definido, pero realmente cuando ese punto de la costa empieza a rebasar esos niveles, los daños empiezan a entrar en el mismo nivel de intensidad en prácticamente todo el resto de los puntos sensibles de la costa. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, dudas. ¿Alguna pregunta? Agradecerte la exposición y cómo nos has cambiado la visión de las olas en la costa, después de que vimos unas pocas. Es que... Vale.